Bueno, pues iniciamos con un saludo para nuestros televidentes en la ciudad de Tijuana y aquí en San Diego y las áreas circunvecinas. Mandamos un saludo muy afectuoso en este su programa de Claro y Oscuro. Quiero agradecer a Berea Visión, seguidores del canal 50.3, a quienes nos siguen por Facebook precisamente y por YouTube, pues el favor que nos hacen al visitar nuestras páginas, al visitar este programa, en donde nos esforzamos realmente por llevar hasta ustedes un análisis, una reflexión de lo que vienen siendo cada uno de los temas interesantes como el de esta ocasión, en donde trataremos lo que viene siendo el Día de los Muertos en México y el Halloween aquí en Estados Unidos. Para ello, he invitado a dos ministros a quienes quiero presentar y darles la bienvenida. Está el pastor Lee Miniman, quien nos acompaña precisamente para abordar este tema. Bienvenido, ministro, ¿cómo están? Ha sido un placer estar con ustedes y les agradezco esta oportunidad para expresar nuestra fe en el Señor Jesús. Le agradezco mucho, ministro, que haya aceptado. También nos acompaña Marcos, precisamente Olivares, quien en esta ocasión nos dará también un punto de vista con relación a este interesante tema. Nuestra fiel colaboradora, Esther Castellanos, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación que se me hace para estar en este programa una vez más. Bueno, decimos el tema que trataremos en esta ocasión está relacionado al Día de Muertos, en una celebración que se inicia de una manera sana, bien intencionada, aceptable hasta cierto punto, por el reconocimiento que se brinda, por decir, a un familiar, a un amigo o a una celebridad, porque son días realmente donde en este memorial pues siempre acudimos, digamos, a algún panteón, a algún cementerio, para poder llevarle a nuestros seres queridos, quien no tiene pues un familiar muy cercano, padre, madre, hermanos, hijos, sepultados, o alguna celebridad, algún artista que era de su cara y aceptación, y que llegado este día va a llevarle pues un ramo de flores, a lo mejor hasta algún grupo, digamos, de cantantes mariachis, que es muy común, digamos, en algunos lugares. Y pareciera ser que todo esto está dentro de un parámetro aceptable, porque es bueno no olvidar a nuestros seres queridos. Pero cuando pasa a lo que viene siendo un tributo de la mercadotecnia, en donde se cuelgan, de hecho dentro de esta festividad se está dando, hablamos de floristas, hablamos de panaderos, hablamos de dulceros, marmoleros, hortelanos incluso, industrias de ornatos, de disfraces, el arte culinario incluso, entre otros los productores de cine que se dedican a hacer precisamente en estas fechas películas de terror. Y pareciera ser que entre más espantosas, entre más sanguinarias, mayor atención llaman, digamos, a los televidentes, a los ceníferos, que son los que se dedican realmente a buscar este tipo de películas. Estamos hablando, cuando esto se traslada, por decir así, ya a intereses que tienen otros fines, cambia el sentimiento, se cambia realmente lo que viene siendo el afecto y se le da prioridad, y en muchos de los casos a todo aquello que está fuera realmente de lo aceptable. ¿A qué me refiero? Hablamos, por ejemplo, de quienes la trasladan a lo que vienen siendo las brujerías, las hechicerías, los esoterismos y tantas prácticas realmente que se dan, en donde se ha involucrado este tipo de tradiciones, y por ello mi invitación a los ministros para que nos hagan una diferencia, ministros, nos hablen un poco sobre lo que viene siendo realmente las tradiciones. Pudiera mencionarse algunas a lo mejor buenas, pero otras relativamente malas,
y hasta fuera, digamos, de lo que viene siendo el concepto cristiano. Quiero simplemente hacer, por ejemplo, en lo religioso, hablamos, digamos, de sacerdotes que con sus misas gregorianas por los difuntos, aquellos responsos por las almas en pena, cultos en cuerpo presente, o por los que sufren supuestamente en un infierno o un limbo ya descontinuado, por cierto, dentro de la iglesia, pero que eran prácticas muy comunes en estos días, digamos, de muertos. ¿Qué familiar? No queriendo, digamos, con aquel miedo que le meten de que el padre, la madre está, digamos, en un lugar de tormento, en el infierno, que el hijo se encuentra ya en un limbo, que era muy realmente pues promovido eso por las ganancias que le dejaba, digamos, a los sacerdotes. Pues, ¿qué familiar no llevaba incluso al sacerdote, digamos, a la tumba del padre y de la madre a que les hicieran, digamos, un servicio de rescate por esas almas? Entonces hablamos de tradiciones, ministro, que son antibíblicas, que son en contra de lo establecido, digamos, por el Señor. Por ello, dentro de esta reflexión sobre los muertos y los vivos, decía uno de los profetas, sin duda muy conocidos por ustedes, hablo de Isaías, decía él: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, y responded, decía él, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿O consultará a los muertos por los vivos? Yo creo que es una reflexión muy interesante, ministro, en estos días, y por ello voy a cederles la palabra. Háblenos ustedes un poco sobre las tradiciones. Pareciera ser que la Iglesia romana ha dado prioridad en todos los sentidos a lo que viene siendo la tradición de los hombres, la tradición de los ancianos, la tradición de los pueblos, usos y costumbres, antes a lo que viene siendo la doctrina de Cristo. ¿Qué nos puede hablar sobre ese tema? Sí, qué bueno es comentar acerca de esto. Sí. Y para ello quisiera tomar una porción de la Sagrada Escritura, en donde está y se encuentra en Mateo capítulo 15, en el verso 2, 3 y 4. Estaba, por cierto, los hombres que escuchaban al Señor, escribas y fariseos, reclamando al Maestro. Dice verso 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Era un reclamo, era una forma de decirles que lo que estaban haciendo los discípulos para ellos no estaba correcto, porque ellos consideraban que lo que los ancianos habían establecido, esa tradición, se tiene que respetar. Y el Señor responde de esta manera: ¿por qué también vosotros quebrantéis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahí es donde precisamente donde quisiera hacer el comentario. ¿Cómo no? Que hay tradiciones que invalidan la palabra de Dios, a lo que venimos a platicar hoy en esta ocasión. Mientras que hay otras que en sí no ofenden a Dios. Como uno de ellos, el celebrar nuestro cumpleaños. Esto, pues, cuando alguien hace caso al día y lo hace para el Señor, para darle gracias, para reconocer que la vida que tenemos nos la ha dado Dios, a Dios no ofenda. Pero estos hombres, siendo del pueblo, siendo escribas y fariseos, estaban reclamando al Maestro, porque consideraban que era tan firme o tan válida aquella tradición que sobrepasara al mandamiento de Dios, que lo traspasara. Y de verdad el Señor lo responde: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Es
es donde el Señor marcó y señaló que hay tradiciones que no aprueba Dios, tradiciones de los hombres, y que esas tradiciones, algunas, llegan hasta invalidar la palabra de Dios, llegan a quebrantar la palabra de Dios, traspasan esos linderos. Entonces, es lo que vamos a platicar, ¿verdad? Y estamos aquí para dialogar acerca de esas tradiciones que ya sean religiosas, sociales o algún otro índole, pero han sido establecidos por los tiempos, por los hombres, dentro de diferentes civilizaciones, y que vienen a ser ofensa a nuestro Dios. Sí. Mencionó usted algo muy importante y me gustaría, ministro, abundar un poquito más en ese punto. Habló usted sobre ama a tu padre y a tu madre, hizo mención. Honra a tu padre. Honra a tu padre y a tu madre. La recomendación que da Cristo, que dan los discípulos, honra a tu padre y a tu madre. Pareciera ser, ministro, que dentro de la sociedad, y hablo yo en las condiciones en que ha llegado, digamos, nuestra sociedad en estos últimos tiempos, en donde a veces nos escandalizamos, nos damos cuenta, por decir así, que hay hijos que no conociendo o olvidando este mandamiento, digamos, de honra, porque se habla de para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, pareciera ser, digamos, que por el vicio, muchas de las veces la desorientación, los odios por un abandono X, pareciera ser que en lugar de amar a los padres, se les odia, pero de una manera, digamos, radical. Muchos de ellos, incluso estos días, los aprovechan para tratar de resarcir un poco la conciencia, porque en vida a lo mejor no les dieron ese reconocimiento para ustedes dentro de esa norma cristiana. ¿Qué tiene más importante, la conservación de una tradición o la aplicación de un mandamiento en donde tenemos la oportunidad en su momento? Yo creo que debemos de considerar qué es lo que tiene más importancia en nuestra vida. Y si nuestra respuesta es Dios, su voluntad. Pero si para nosotros o para el mundo las cosas del mundo o las enseñanzas o tradición de los hombres tienen preeminencia para ellos o prioridad, pues claro, van a dejarlo a un lado. Aquellos hombres fariseos enseñaban a Israel a no honrar a sus padres, porque el honrarlo no era sencillamente o únicamente de palabra, sino con acciones. Y entonces dice aquí la Escritura, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre, muera irremisiblemente. Hoy en la actualidad, se hace muy fácil a un joven o una señorita decir una palabra de ofensa, hasta una maldición a su padre, o maldecirlo, o a maldecir a la mujer que le trajo a este mundo, cuando en la palabra de Dios eso era castigado severamente. Dice, muera irremisiblemente. El simple hecho de maldecir a su padre o a su madre. Entonces, los fariseos, aquellos hombres, comenzaron a enseñar malamente al pueblo de Dios. Mira, aquello que usted tenga de la bendición que Dios le ha dado, y que de ahí usted está honrando a su padre, honrando a su madre, en la atención, en el cuidado. Dígales que ya no vas a poder, que eso que ocupaba para ellos ahora es su ofrenda para Dios. Sí. Y de esta manera dijo el Señor que invalidaban el mandamiento de Dios, porque el honrar a nuestros padres no es sencillamente con decir en un día del año, una tarjeta, un regalo, un obsequio, sino todos los días de nuestra vida dar el respeto. Y como mencionaba usted, de aquellos mandamientos que alcanzó o escuchar Israel de la boca de Dios, el quinto fue
honra a tu padre y tu madre. Y que dijo el apóstol Pablo, mandamiento con promesa. Y la promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, viene habiendo tradiciones de los hombres, como si fueran dogmas, como si fuera el mandamiento de Dios. Y así las van estableciendo, de tal manera que descartan la voluntad de Dios por respetar la voluntad del hombre. Y así estamos ofendiendo a Dios cuando estamos pasando por alto la voluntad de Dios. En esta norma, ministro Marcos, encontramos que hay una suplantación, vamos a llamar, de lo que es la doctrina cristiana. Y la Iglesia romana ha sumado desde luego tradiciones que hoy conocemos y practicamos. Hablamos que muchas de ellas son corrientes de ambigüedades ideológicas sustentadas en hipótesis, fábulas, supercherías, espiritismos, limpias, predestinación para el espíritu de sus muertos, porque esto es muy, muy común. Me tocaba oír una barbarie, vamos a llamar, en un pueblo de Navojoa. Nos invitaron una ocasión por un programa y decía una ancianita que el sacerdote le había aconsejado que vendiera parte de sus propiedades, porque el espíritu, el alma, más bien el alma, dice, de su marido, andaba, dice, en pena. Claro, muchas de estas personas que tienen supersticiones, le comentaba que soñaba mucho a su marido, que veía que a veces le hablaba, y el sacerdote se aprovechó. Vende todo lo que tienes y voy a hacerte, dice, unas misas especiales para volver esa alma a su lugar. Cuando nos platica esta situación, le dije, pues invita al sacerdote para que platiquemos sobre eso. Claro, el hombre se negó, porque era realmente pues un fraude lo que quería él hacer teniendo ese dinero. Parece ser que esto es muy común cuando se espanta, por decir así, a los familiares. Estamos hablando de quienes dicen ellos que los espíritus de sus muertos andan vagando. Ministro, ustedes tienen una norma y por lo que veo no hay prioridad, digamos, en aplicar ese tipo de tradiciones con su grey, sino de imponer un modelo, una regla, una forma de doctrina, en donde les enseña, no sé yo, tengan alguna doctrina de prevención, doctrina de enseñanza, de orientación, para que el joven, para que el hijo ame a su padre, ame a su madre, los padres amen a sus hijos de una manera. ¿Y qué nos comenta sobre eso? Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Buenas noches a todos, a los que nos escuchan. Le agradecemos. Y sobre la pregunta que nos hace aquí el señor Aguilera, como decía el hermano, el pastor Lee, ¿verdad? Acerca de que tenemos, hay costumbres buenas y malas. Hay costumbres, o sea, buenas y malas, hasta inclusive entre la sociedad, ¿verdad? Pero en cuanto a lo de Dios, algunas costumbres que para los hombres pueden ser buenas, sin querer, ¿verdad? Por falta de conocimiento, son abominables, y algo abominable es algo despreciable, ¿verdad? Entonces, y además pueden ser costumbres vanas, o sea, que la gente pueda creer en algo, pueda, pensando, ¿verdad?, que es bueno, y sobre todo cuando piensan que tienen la relación, que lo relacionan hacia Dios, o sea, que es santo, que es para bien en cuanto a la relación del hombre con Dios. El pastor Lee hablaba sobre, la Biblia nos da testimonio de que Cristo, ¿verdad?, en aquel tiempo hubo hombres que criticaron al Señor, a sus discípulos, pero lo que el Señor Jesucristo estaba reprochándoles, ¿verdad?, es de que estos hombres enseñaban como doctrinas de hombres, los enseñaban como que eran mandamientos de hombres, sobre lo que usted nos está comentando, de que en cuanto al espíritu de las personas, ¿verdad?, que pueden ellos salvarlas aún después de muertas. Bueno, me pregunta que si hay
hay reglamentos, ¿verdad? En la iglesia, sí, es la doctrina. Lo que anteriormente el hombre dejaban los mandamientos de Dios porque se aferraban a las tradiciones de los hombres, lo que estaban haciendo, ¿verdad? Invalidaban los mandamientos de Dios, como el pastor Lee mencionaba, ¿verdad? En un ejemplo que puso, que lo menciona el Señor, ¿verdad? Dejaban el mandamiento de Dios para guardar, para cuidar, conservar tradiciones, pero que ya no tenían nada que ver con Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, sí hay algo que a nosotros nos rige, que es la doctrina. Si nos ponemos a pensar lo que a una persona, a una comunidad, las leyes son para regular las conductas de las personas, ¿verdad? Eso mismo, ¿verdad?, nos hace que actuemos, que pensemos de una manera. En este caso, la doctrina cristiana nos enseña a conocer cuál es la voluntad de Dios, y por lo mismo actuamos en base a esa enseñanza, que es la doctrina, ¿verdad? Sí. Ministro, bueno, quiero hacer la pregunta ahora, castellano, sí que aunque pues, me gustaría, ya te tocará tu turno, manejarás el tema del Halloween aquí en Estados Unidos, pero vamos a tratar de definir un poquito más este concepto sobre lo que es la tradición del culto a los muertos para la Iglesia romana. Sí tenía interés en que ustedes expusieran cuál era su opinión, cuál es la versión que tienen ustedes o cuál es la doctrina sobre lo que viene siendo la tradición, qué prioridad tenía la tradición dentro de lo que viene siendo, digamos, la vida del hombre. Pareciera ser que para ustedes la tradición está un poco descartada en ese aspecto, porque la prioridad es la doctrina cristiana. Es algo que se consumó en los tiempos de Jesús, que él, de una o de otra manera, reprochó que los ancianos le dieran mayor importancia a la tradición antes que lo que él estaba, en este caso, enseñando. Es claro así, ¿verdad? Sí, es que cuando una tradición de los hombres invalida la palabra de Dios, cuando una tradición invalida la palabra de Dios, ya está pasando un lindero prohibido, un tabú. Pero cuando una tradición no ofende a Dios, que no es en contra de la enseñanza, mencionaba el cumpleaños, sí, el aniversario de bodas, ¿verdad? Incluso la Biblia nos habla en los salmos nos habla de las bodas, cuando hay acompañantes, y dice la Escritura que vírgenes irán en pos de ella. En ese caso hablaba de la hija del rey. Sí. Cuando al ser unido en matrimonio, con ella iba a haber acompañantes. Eso, las doncellas que iba a ir con ella, es una costumbre de honra. Sí. Llamámoslo tradición, pero que no ofendía a Dios, porque era para honrar. Mientras lo que hacían aquellos hombres fariseos, deshonraban a Dios porque no cumplían el mandamiento, deshonraban a los padres porque decían, bueno, lo que yo tengo, pues es mi ofrenda. Sí. Y claro, el padre piadoso dice, no, hijo, pues si no vas a poder, entonces pues da tu ofrenda. Y no era verdad, era una manera engañosa que enseñaba. Y entonces lo que tenía que haber hecho con los padres, de cuidarlos, sostenerlos, aprenderlos, no lo hacían, porque aquellos hombres trataban de imponer su voluntad por encima de la de Dios. Las costumbres. Y todavía qué atrevimiento de reclamar al maestro. La pregunta es, la tradición en México. No fue la excepción nuestro país por esa proclividad, vamos a llamar, del culto a los difuntos, porque de hecho sabemos que si hay algo ancestral en la cultura en toda mexicana, cultura, y sobre todo en todas las culturas, hablando de nuestro país, hablando como mexicanos, es algo que se remonta, digamos, a muchos siglos atrás, antes de la venida de los españoles. Bien, parece que les pusieron los mexicanos a los españoles en bandeja de plata, vamos a decir, una forma de explotación, pero
que les quedó a modo, porque ellos validaron esa práctica, digamos, de reconocimiento a los muertos, pero llevándolo, digamos, a un aspecto ahora de explotación, de saqueo, ofreciendo precisamente todos los servicios que ellos brindaban en favor de los muertos. Fundamentaron lo que viene siendo, digamos, un infierno, un lugar de tormento y un lugar también muy oscuro para las almas en penas de los niños, que a final de cuentas no hace mucho tiempo tuvieron que invalidarlo porque no encontraron ese lugar de almas de tormento para los niños. ¿Qué opinión tienes tú con relación a ello? Bueno, hay que recordar que el culto a los muertos, las tradiciones, todo lo que tenga que ver con la vida después de la muerte ha sido algo que al hombre siempre le ha causado inquietud. Entonces, al causarle inquietud, esto va a buscar de alguna manera tener respuestas. Yo le decía hace unos momentos, todas las culturas lo tienen. ¿Por qué, por ejemplo, en Egipto se momificaban a los, bueno, principalmente a las personas como los faraones, los sacerdotes, quienes aparte tenían los medios económicos para poder hacerlos porque era muy caro el procedimiento de momificación? ¿Por qué lo hacían? Y los enterraban en toda excavación arqueológica que se vea de los tiempos precristianos. Vamos a encontrar ofrendas que alrededor de del difunto, sí. A veces alimentos, joyas, juguetes, según la edad de del difunto. Pero usted habla acerca de que en México, especialmente, cuando llegan los españoles a estas tierras, se dan cuenta de que pues ellos también tienen el culto a los muertos. Sí. Pero aquí quisiera hacer una anotación, breve anotación, que dentro de esa expansión de la Iglesia Católica y de su estrategia evangelizadora, entre comillas, pues fue un fracaso, porque aunque hasta el día de hoy, dentro de la Iglesia Católica, se sigue llevando a cabo el culto a los muertos, dada la celebración del Día de los Santos Inocentes, el día 1, el día 2 de los fieles difuntos, hay una cosa que a mí me llama la atención. Pareciera que me voy a salir del tema porque el libro habla sobre la Navidad, pero el libro se titula, si estuviera interesado el televidente, mitos y ritos de la Navidad, origen y significado de las celebraciones navideñas, de este autor español Pepe Rodríguez, la primera edición de 1997, Industrias Gráficas Domingo, es la editorial. Pero él dice, si me permiten, con el inicio de la expansión de la Iglesia Católica... Vamos a ir a un sí, corte, adelante. Nada más, y regresamos en un momento, estimado televidente, no le cambie bien en cosas muy importantes. Regresamos en un momento.